Buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa de Caracol Ahora. Hoy para analizar la noticia del día en Colombia, la cual se originó en el DANE desde muy temprano, donde la directora Piedad Córdoba reveló cuál fue la cifra de inflación, el costo de vida al cierre de 2022, que llegó a 13,12%. Solo en diciembre la inflación fue de 1,26%. Este nivel de inflación tan alta no se veía desde hace 23 años en Colombia, y un diciembre con tanta inflación tampoco se veía incluso desde antes, desde el año de 1994. Antes de ir con mis invitados, veamos lo más importante y más preocupante también de este informe presentado hoy por el DANE. El 13,12% que hoy reporta el DANE de inflación anual al mes de diciembre es el nivel más alto del costo de vida en 23 años. Pero además, un dato que a ojos de los analistas superó ampliamente las expectativas que tenía el Banco de la República, el Ministerio de Hacienda y prácticamente todos los expertos. Lo primero que nos llevó a este crecimiento, pues del crecimiento en los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas. Este fue el principal rubro que empujó el crecimiento de la inflación a lo largo de todo el año y no fue la excepción para el mes de diciembre. La carne de res, el arroz y la electricidad fueron los rubros de la economía que más encarecieron y golpearon el bolsillo de los colombianos, seguido por el consumo de restaurantes y hoteles. Sin embargo, dicen los analistas que ante una inflación tan alta como la vista en los últimos meses, es usual que la cifra siga en tendencia al alza hasta que toque un techo y comience a decantarse. Si en Estados Unidos, inclusive en varios países de Europa, ya la inflación empezó a frenarse, en Colombia esto no ha pasado, mayormente porque los costos de producción aún siguen creciendo mucho, lo que haría que la inflación comenzara a ceder en Colombia cerca de mitad de este año, del año 2023. Muchos factores internos también han impulsado el costo de vida al alza, pero no hay que desconocer los efectos del conflicto entre Rusia y Ucrania, que encarecieron los insumos agrícolas y algunos alimentos básicos, al igual que el impacto que ha tenido la desaceleración de la economía en grandes potencias como China, Estados Unidos y la Unión Europea. Pero entonces, ¿qué viene para el 2023? La desinflación o la bajada de la inflación en Colombia va a ser bastante lenta, sobre todo además porque esto afecta la inflación, digamos, en elementos de demanda, como por ejemplo los restaurantes, los hoteles, los viajes, que han sido muy dinámicos durante esta época. ¿Y qué alternativas tiene el gobierno ante este panorama? A mí me parece clave y fundamental la reforma tributaria territorial que anunció el ministro Campo. Esta reforma tributaria territorial incluye o incluiría modificaciones en impuestos importantes como por ejemplo impuestos al consumo. El comportamiento de la inflación también se ha visto impactado por el desmonte gradual que ha venido haciendo el gobierno de las ayudas monetarias, subsidios y beneficios tributarios que se dieron desde el año 2020 para enfrentar la pandemia. Y vistos esos resultados generales de la inflación en Colombia, quiero saludar a los dos expertos con quienes vamos a hacer este análisis de por qué llegamos a esta cifra tan alta de inflación en nuestro país. Saludo primero al doctor Gregorio Gandini, él es economista y es también profesor universitario. Muy buenas noches, doctor Gandini. Hola Henry, muchas gracias por la invitación. Gracias por acudir a nuestra cita y también saludo al doctor Juan Pablo Espinosa, gerente de investigaciones económicas de Bancolombia. Buenas noches. Hola Henry, un saludo para usted, para Gregorio y por supuesto para toda la audiencia. Muchas gracias. Mi primera pregunta para ambos, si quiere empezamos con el doctor Gandini, porque creo que nadie le pegó a la cifra de inflación, ni el gobierno, ni el Banco de la República, creo que ningún centro de pensamiento, ni tampoco ningún experto. ¿A ustedes los tomó por sorpresa que la inflación hubiera llegado por encima del 13%? La verdad es que sí, o sea, digamos que yo tenía una expectativa de alrededor de 12,7, que mejor dicho, que estuviera por debajo del 13 era clarísimo. Creo que fue muy sorprendente el impulso que vimos, particularmente esa fuerza de los alimentos. Doctor Espinosa, ¿usted? En nuestro caso, Henry, nosotros teníamos un pronóstico que habíamos ajustado al alza porque veíamos unas presiones y unas señales muy claras al alza de parte del grupo de los alimentos, pero la verdad es que sí fue una sorpresa
y sobre todo no solamente en términos del orden de magnitud, sino en particular, y creo que este es el mensaje de mayor preocupación para las autoridades, que se dio en muchos componentes de la canasta del IPC. Prácticamente todas las categorías que mapeamos dentro de ese indicador que mide la evolución de la canasta familiar, pues tuvieron un desempeño mucho más arriba de lo que terminábamos previendo antes de conocer el dato. Enseguida vamos a mirar el tema particular de los alimentos en Colombia, pero antes de eso les pregunto también, doctor Espinosa, ¿por qué la inflación sigue subiendo tanto en Colombia cuando en otros países ya está comenzando a descender, a ceder un poco el costo de vida? Sí, así es, Henry. No podemos olvidar que el mundo ha estado sujeto en los últimos años, diríamos ya, a unas presiones y a unos fenómenos que han afectado la inflación en todas partes del mundo. Es decir, el incremento de los precios no es un problema eminentemente de Colombia, pero en donde sí empezamos a notar una evolución mucho más puntual para nuestro país es en los últimos meses. ¿Y por qué lo decimos? Porque muchos de esos factores que en su inicio generaron o fueron tal vez el origen de este brote inflacionario, como los problemas de logística, los cuellos de botella en el transporte internacional, el incremento de los fletes y el aumento de muchos precios de productos básicos, pues han empezado a ceder, han corregido en algunos casos de una manera muy importante, y eso ha permitido que en muchos países en el mundo ya hayan visto, digamos, el pico o el nivel más alto en este ciclo inflacionario. Por el contrario, en Colombia lo que hemos venido teniendo en los últimos meses son sorpresas al alza consecutivas que nos muestran una realidad muy clara que está enfrentando nuestro país, y es que aparte de todos esos choques externos, nuestra economía también está, digamos, viviendo una realidad en la cual el incremento tan fuerte de la demanda, que ha sido pues el gran motor de recuperación de la economía, ha creado unas presiones de precio adicionales en la cual la capacidad que tienen, digamos, las compañías de poderle trasladar al consumidor final ese incremento de los costos, pues se está, digamos, manifestando de una manera muy explícita, dado que el poder de compra de los consumidores pues así lo ha permitido. De modo entonces que en medio de esa tendencia general, Colombia hoy en día está haciendo un poco la excepción a la regla, en buena medida como resultado de esa situación, digamos, exuberante, podríamos catalogarla de esa manera, del consumo privado. Doctor Gandini, para usted los factores internacionales, diga usted la guerra en Ucrania, el petróleo tan alto, la desaceleración, las altas tasas de interés a nivel mundial, ¿están pesando más que los factores internos, o ahora, viendo lo que está pasando en el mundo, que ya está cediendo la inflación pero en Colombia no, es porque quizás los factores nacionales están todavía pasando la cuenta de cobro sobre la inflación? ¿Qué cree usted? Yo creo que es una combinación de ambos. Digamos que hay momentos donde los globales pesan más que los locales. En este momento lo que estamos viendo, de todas formas, yo creo que si bien se está reduciendo la presión inflacionaria global, yo estoy de acuerdo con lo que dice Juan Pablo, y es la fuerza de demanda que estamos viendo nosotros, como ese aumento de consumo local es muy relevante, pero creo que hay un factor ahí detrás que es también clave tener en cuenta, y es el nivel del dólar que hemos tenido, que tuvimos todo 2022, y cómo eso en un evento, en una economía con un déficit de cuenta corriente como la nuestra, nos golpea bastante fuerte, y más allá de haber tenido niveles por encima de 5.000 o lo que sea, es mantenerse el dólar alto. Me parece que eso sí también es un factor importante que se va filtrando, ¿no? En vía importaciones, y va también como generando esa dinámica. Y si vemos a Colombia frente a sus pares y demás, pues nuestra moneda, el peso, ha recibido un impacto importante en términos de pérdida de valor. Pues creo que las amas de casa, los hogares colombianos en general, lo que más están sintiendo en términos de inflación es el peso de los alimentos, porque los alimentos fue precisamente el grupo de gasto que más alzas registró entre enero y diciembre del año que terminó. La variación en este caso fue superior al 27%, más del doble de lo que fue la inflación general. Vean ustedes esta gráfica con estos datos que por lo menos a mí me impresionan un poco, y es que en el caso, por ejemplo, de algunos productos específicos, la cebolla
subió 106% en un año, la yuca 88%, el plátano 64%, el arroz tuvo una variación de 54%. Así que los invito a ver en esta siguiente nota lo que dicen las amas de casa y los vendedores de alimentos sobre estas alzas tan desbordadas que sufrimos todos los colombianos durante el 2022. Los alimentos fueron uno de los rubros de la canasta familiar que más alzas soportaron en el año 2022. Supremamente carísimo, está todo doblado, no se consigue nada cómodo ahorita. Definitivamente creo que la canasta familiar cada día está un poco más alta y bueno, hoy lo verifico acá haciendo el mercado de inicio de año. Que yo compro una libra de carne en 11, ahora la compro 23, 25. Y es que las cifras del DANE no mienten, por el contrario, demuestran que la categoría de alimentos y bebidas no alcohólicas subió un promedio 27.81% el año pasado. Pero al mirar productos específicos encontramos algunos con alzas considerables y de mucho impacto para el bolsillo de los colombianos por tratarse de productos de alto consumo, por ejemplo, la arracacha, el ñame y otros tubérculos que subieron 109%, la cebolla 106%, la yuca 88%, el plátano 64%, café y otros productos a base de café 52% y legumbres secas 47%. También preocupan estas otras alzas: el arroz 54%, la leche 36%, la papa 33% y carne de res 20%. En las plazas de mercado pudimos corroborar este panorama de la carestía. Lo que le ha subido muchísimo de precio es la cebolla cabezona blanca, estaba entre 200, 180 el bulto, hoy está a 250. La arracacha estaba en 300, ahorita está en 400 el bulto. La yuca, la mazorca, todo eso ha doblado casi 50.000 pesos por encima del bulto. La naranja, la mandarina, la papaya, el melón, el banano criollo, sí. ¿Están costosos? Sí, subieron de precio. Con estos 10.000 pesos, ¿para cuántos pedazos de carne me alcanzan hoy? El día de hoy aproximadamente, ponle, pues dependiendo cómo coman, ¿no? Para 3 pedazos puede ser. 3 pedazos. ¿Y hace 2 años, en el 2021, me alcanzaba para más? Sí, claro. ¿Para cuánto? Ponle el doble, 6. Es que todo va subiendo cada año. Este economista explica algunas razones que llevaron a estos incrementos de los alimentos. Aumentos en costos de combustibles se transmiten en costos de transporte que llegan a costos en precios. Y la otra parte es el efecto climático, las lluvias que se extendieron más allá de lo que se esperaba. Algunos de los cambios que han debido hacer los consumidores frente a esta carestía es revisar qué alimentos están en cosecha o bajar la porción para bajar el gasto. Doctor Juan Pablo Espinosa, ustedes en Bancolombia hacen estudios sistemáticos y mensuales sobre el consumo de los colombianos y sobre la variación de los precios. ¿Por qué los alimentos es el sector que más subió durante el 2022 en Colombia? Bueno, Henry, si fuéramos a resumir tal vez todos esos estudios que hemos hecho al respecto, tal vez la mejor forma de describirlo es un poco recordando el título de esta película, que es La tormenta perfecta, y realmente es así porque todo lo que incide en las cotizaciones de los precios de los alimentos está hoy en día generándonos unas presiones al alza. Tenemos que remontarnos hasta el paro del año 2021, en el mes de mayo, en donde se generaron una serie de distorsiones, bloqueos en las vías del país, y eso terminó a su vez repercutiendo en unas afectaciones que incluso al día de hoy siguen teniendo ciertos sectores de la industria, en particular aquellos relacionados con la producción de proteína. Pero también en medio de esa tormenta tenemos que tener presente que muchos de los insumos que utiliza el sector agropecuario en nuestro país son importados y están afectados pues por muchos elementos, incluyendo la guerra en Ucrania y la devaluación del peso. Sin ir más lejos, la urea, que es el principal fertilizante que utilizan los agricultores, pues se produce en una magnitud muy alta en los países que están en conflicto, y teniendo en cuenta también la devaluación que hemos tenido, el valor en pesos de ese tipo de insumos también está mucho más alto. Otro componente tiene que ver con que muchos de los precios que pagan los consumidores por alimentos en Colombia dependen o están asociados a las cotizaciones internacionales de esos artículos, así no se compren en los mercados internacionales. Hay un término que se llama el precio de paridad de importación, que implica que un bien
independientemente, como les digo, de que provenga de otro país o se produzca localmente, tiende a converger hacia unos niveles de precios similares. Y por último, destacaría el elemento también del clima. Como se mencionaba hace un momento, hemos tenido unos regímenes de lluvias inusualmente altos en los últimos meses, y eso no solamente implica que hay cultivos de ciclo corto como los tubérculos, en donde el tamaño de las cosechas se afecta, sino también los costos de transportar los productos se incrementan en la medida en que las vías también por donde se transportan los productos se deterioran. De modo entonces que estamos viviendo, yo diría, Henry, una coyuntura casi que, sin ningún tipo de referente en las últimas décadas en nuestro país, porque no habíamos tenido la combinación de todos estos elementos que al final del día se trasladan al precio que pagamos todos los consumidores por los alimentos que adquirimos todos los días. Una tormenta perfecta, como usted lo dice, doctor Espinosa. Doctor Gandini, pues el gobierno ha mostrado durante todo este año preocupación, y me refiero al gobierno anterior y al nuevo gobierno de Gustavo Petro, mostraron realmente preocupación sobre el tema de la elevada inflación y tomaron algunas medidas, algunos temas arancelarios, algunos subsidios para el caso de los fertilizantes, de los insumos agrícolas, el tema de tratar de revivir la producción en la compañía Monómeros Colombo venezolanos, pero la inflación aún así sigue subiendo. ¿Es porque se tomaron las medidas muy tarde o porque fueron definitivamente insuficientes? Yo creo que a las medidas hay que darles tiempo. Las medidas se tomaron tarde, eso sí es. Yo creo que estas medidas debió haberse atacado. Digamos que cuando el Banco de la República toma decisión de tasas, solo está afectando la demanda. La demanda es una de las fuerzas que busca afectar el consumo al aumentar las tasas de los hogares, haciendo más caro el crédito y que no haya consumo adicional, por decirlo de alguna forma. Eso solo es una de las dos cosas. La otra es vía oferta, y es ahí donde estas medidas entran a jugar, donde estas medidas son importantes, y yo pienso que sí tomó demasiado tiempo, porque adicionalmente estas medidas no pueden cumplir o reducir el aumento de precios de la noche a la mañana. Entonces, tomar estas medidas son las medidas, digamos, en el sentido adecuado, pero sí creo que dejaron mucho tiempo esperar la inflación, digamos, que llegara a niveles históricos, y ahora estamos, digamos, teniendo esta combinación que me parece muy bueno, digamos, la tormenta perfecta de todos estos factores que están pasando, se están uniendo. Entonces es como desarmar esta bomba, ya requiere muchas más piezas móviles que vayan funcionando, y esperar solo que a punta de política monetaria de los bancos centrales suceda esto, pues es lo que ha sido también, me parece a mí, un factor problemático en términos de que se reduzca el nivel de precios. Doctor Espinosa, me gustaría que nuestros televidentes entiendan bien un tema que es bastante sensible y preocupante, y es que aun cuando la inflación le pega a todo el mundo, claramente le pega mucho más, le pesa muchísimo más a la gente con menores ingresos. Las cifras del DANE así lo corroboran y señalaron, por ejemplo, que la inflación para las personas pobres es de 14,92, mucho más del 13,12% que fue el promedio nacional. Para el caso de los hogares vulnerables fue de 14,80%. Para la gente de ingresos medios le pegó en un 13,28%, y para las familias de ingresos muy altos 11,51%. ¿Por qué le pesa mucho más la inflación a un hogar pobre que a un hogar de ingresos muy altos? Bueno, Henry, esa es una muy buena pregunta, y creo que está muy relacionado con la capacidad de compra y con el tipo de artículos que puede comprar cada familia en función de su ingreso. Las familias de menor capacidad adquisitiva tienen que, la cantidad de dinero que le ingresa al mes, destinar porcentualmente una porción más grande de ese presupuesto familiar a la compra de alimentos. Y como estamos en una situación en la cual el precio de los alimentos aumenta casi un 28% anual, mientras que la inflación total lo hace a un poco más del 13%, pues aquellos consumidores que tienen que gastar más de su dinero en alimentos terminan siendo los más afectados, lo cual obviamente deteriora la calidad de vida de los hogares y de los consumidores, porque evidentemente los salarios no están subiendo a la misma velocidad. De modo entonces que una de las, digamos,
frases más famosas en el gremio de los economistas es que se dice que la inflación es el impuesto más regresivo que existe en una economía, no porque no porque uno tenga lógicamente que tributar en función de la inflación, sino porque ese deterioro de la capacidad de compra incide mucho más en las personas de menor nivel de ingreso. Y desafortunadamente, pues estamos viendo esta situación en nuestro país que, pues digamos, esperaría uno, dada la evolución histórica que han tenido los alimentos, que empieza a revertir a lo largo de este 2023. La gran pregunta que hay al respecto de esto es ¿por qué no se ha dado antes esa reversión y qué tan difícil es que se pueda materializar ese cambio de tendencia que todos esperamos durante este año? Doctor Gandini, si la inflación le pega mucho más a los hogares pobres, ¿debiera el gobierno pensar en, digamos, extender por más tiempo las ayudas monetarias, algunas de las cuales ya se acabaron en diciembre pasado? ¿Usted creería que una de las soluciones podría ser que el gobierno efectivamente subsidie la capacidad de compra de los hogares colombianos más vulnerables? Pues ahí es donde entramos, digamos, en las dicotomías de política, porque por un lado, digamos, estamos tratando de controlar el consumo a través de las tasas del Banco de la República, pero inyectar un subsidio es promover ese consumo. Entonces, digamos, desde el punto de vista de defender un poco como la capacidad del poder adquisitivo en los hogares más bajos, tiene sentido. De todas formas, es importante también mantener una temporalidad en ese tipo de flujos para que no haya un incentivo perverso, ¿no? Digamos que tienen que tener también un tiempo, que sería la lógica. Una de las cosas que es muy relevante también tener en cuenta acá es que cuando vemos los precios de alimentos y cuáles fueron los más altos, a mí una cosa que me llama la atención y me preocupa muchísimo es que estamos hablando de, aparte de la carne, papa, plátano y arroz. Papa, plátano y arroz son tres de las bases alimenticias en todas las regiones de Colombia. Entonces, eso, particularmente para este rango de hogares, es preocupante y debería ser algo que el gobierno debe tener en cuenta en términos de este momento, si se sigue sosteniendo estos niveles altos de inflación en estos contextos. Sí, pero de todas formas, la forma de aplicar un subsidio también tiene que ser muy cuidadosa en términos de que se busque y que sea realmente lo que se logre y no que nos termine generando mayores niveles inflacionarios por el otro lado, ¿no? Hablando de los hogares más vulnerables, doctor Juan Pablo Espinosa, hay una cosa que llama la atención y es que, bueno, en diciembre, cuando se definió que el salario mínimo subiría un 16%, algunos analistas dijeron o advirtieron que era un incremento muy alto, que podría generar más inflación para este año, pero al final de cuentas, si lo comparamos ya contra la inflación real que obtuvimos, pues realmente el salario para los hogares más pobres, que son los que reciben salario mínimo, al final de cuentas tuvo un crecimiento real de apenas 1%, así que no es realmente tan alto, por ese lado no va a haber más inflación y en cambio sí se van a mantener algunas dificultades para los hogares más pobres, digo, en su capacidad de consumo, de compra. Sin ninguna duda, Henry. Creo que eso que usted menciona es el ejemplo más claro que nos muestra que realmente con la inflación no gana nadie. Y es pues que así uno tenga un incremento en su nivel de ingreso para aquellos trabajadores que perciben un salario mínimo del 16%, si la canasta de productos que consume periódicamente se incrementa en una magnitud muy similar, pues a la larga termina viendo, digamos, una inflada en el nivel de ingreso y en el nivel de precios, pero al final del día el tamaño del mercado y también lo que se sirve en el plato de los hogares termina siendo a la larga lo mismo, teniendo además presente que ese aumento del salario mínimo a su vez termina también jalonando al alza otros componentes del IPC. Y es ahí en donde creo que también hay que mencionar un componente muy importante de toda esta discusión, y es que en nuestro país lo que llamamos en economía, los economistas, los mecanismos de indexación siguen siendo muy potentes. ¿A qué nos referimos con eso? Nos referimos básicamente al hecho de que
con base en la foto de inflación del cierre del año pasado y también con base en la revisión del salario mínimo, se determinan los ajustes que tienen otros componentes de la canasta. Por ejemplo, los arriendos. Una familia que vive en un inmueble en arriendo y que ese contrato se va a vencer a lo largo de este año 2023, pues va a tener un aumento equivalente a la inflación que observamos en diciembre de 13.2%. Así es que ahí tenemos un efecto indirecto, pero muy importante sobre esa capacidad adquisitiva. También el salario mínimo, al ser utilizado como referencia para tarifas de servicios públicos o de otro tipo de bienes, termina generando esa espiral en la cual, pues como mencionaba hace un momento, el ingreso sube en una proporción, pero también el costo de la canasta familiar lo hace en una magnitud muy similar, y al final del día lo que buscamos para generar más bienestar y es que la gente pueda acceder cada vez a más productos, pues termina siendo un objetivo que no se logra. Quisiera aprovechar los 2 minutos que me quedan para hacerles una última pregunta, y es darles algunas recomendaciones a la gente sobre qué hacer para manejar bien el dinero, para salir adelante a flote este año que pinta tan difícil, no solo porque la inflación va a seguir elevada, sino también porque seguramente van a seguir subiendo las tasas de interés, puede haber menor crecimiento, ya se ha advertido, y seguramente también un poco más de desempleo. Doctor Gandini, ¿qué consejos concretos rápidos le daría usted a un hogar para que sobreagüe este año ante tanta dificultad económica? Bueno, 2 cosas claves y van asociados a lo que estás diciendo. En términos de inflación, si pueden prepagar cosas, háganlo. Si es posible que puedan pagar y obtener descuentos o por lo menos prepagar a precios de hoy cosas, háganlo. La segunda, no endeudarse. En general estamos y vamos para un año que va a seguir con tasas altas. Los niveles de deuda son muy altos, tarjetas de crédito particularmente, pero tasas de usura de 44%, estamos hablando que no es un buen año para endeudarse, ni siquiera para hacer compra de cartera. Probablemente habría cada quien que revisar, pero no es un buen año para endeudarse en términos generales con estas condiciones. Esos serían, digamos, 2 consejos rápidos que yo haría. Gracias, doctor Gandini. Doctor Juan Pablo Espinosa, ¿qué consejo le daría usted a la gente que nos está viendo y que está preocupada con todo este panorama? Para complementar lo que acaba de decir Gregorio, con lo cual estoy completamente de acuerdo, diría ser muy cauteloso a la hora de gastar, pensar 2 veces antes de darse, sobre todo, pues gustos que uno sabe que para poderse hacer realidad de golpe hay que endeudarse o pedir financiamiento. En ese sentido, pues cuidar cada peso que tenemos se hace muy importante en este momento, y también a la hora de consumir buscar diferentes alternativas. Hoy por hoy los colombianos pues tienen la posibilidad de acceder a muchos tipos de comercios, de contar con una oferta de productos cada vez más variada y en la cual el tema de la competencia de precios sigue siendo importante, de modo entonces que a las familias darles esa recomendación de buscar esas alternativas de puntos de comercio en donde puedan encontrar precios más competitivos, aprovechar las ofertas cada vez que aparezcan, y sobre todo yo creería que cuidar el gasto básico para evitar tener pues que hacer sacrificios en ese frente, que es el que pues en el día a día de las familias termina teniendo una incidencia mucho mayor. Pues consejos muy útiles que nos dan los expertos para este tema de la inflación que preocupa tanto a los hogares colombianos y que seguirá siendo protagonista este año, porque la inflación incluso podría seguir subiendo un poco en enero y en febrero, que son meses generalmente de alta inflación. Se espera, según los análisis, que empiece a ceder solamente hasta el segundo trimestre, incluso segundo semestre de este año. Las estimaciones del gobierno es que este 2023 podría cerrar con una inflación de 7,2%, todavía muy alta. Muchas gracias, doctor Gregorio Gandini, profesor universitario y economista, y doctor Juan Pablo Espinosa, gerente de investigaciones económicas de Bancolombia, por ayudarnos a entender este tema y con estos consejos tan útiles que nos han entregado. Muchas gracias por estar en Sala de Prensa.
y a nuestros televidentes les damos las gracias por su sintonía y los invitamos a continuar viendo la programación habitual de Noticias de Caracol.